Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este noveno video de esta serie sobre adicción al corticoide y sobre retirada de corticoides, ¿sí? Este noveno video va a ser muy diferente a los demás porque me voy a referir más bien al costado psicológico o a la parte mental o anímica del proceso. Hasta ahora había estado hablando mucho respecto de la piel y de lo que pasa en la piel y en el organismo. Y ahora me voy a centrar un poco en la parte un poco más anímica, ¿sí? La parte anímica y mental, que también es una parte importantísima. Yo considero que este costado mental y emocional es importantísimo porque, bueno, por dos razones en realidad. Por una parte porque muchísima de la gente que pasa por la retirada de corticoides dice que el sufrimiento mental y emocional es tanto o más importante y más significativo que el sufrimiento físico, ¿sí? Por otra parte, está súper demostrado científicamente que la forma en la que enfrentamos una enfermedad mentalmente eh, tiene una incidencia enorme en la forma en la que nos recuperamos, ¿sí? Hay, hay muchos estudios hechos respecto de esto e incluso la misma medicina, el mismo medicamento puede tener efectos muy diferentes si pensamos ya de antemano que nos va a hacer bien o si pensamos que no nos va a hacer nada, ¿sí? O la forma en la que enfrentamos una enfermedad, si la enfrentamos con, con fe y con convicción de que nos vamos a sanar, tenemos muchas más posibilidades de que si la enfrentamos con otro tipo de actitud y si pensamos que no nos vamos a recuperar de eso, ¿sí? Esto está lejos de ser no sé, algo, no sé, un poco hippie o una cosa así, sino que está súper estudiado por la ciencia y se han llegado a conclusiones bastante significativas al respecto. Y por ejemplo, con respecto a esto que acabo de decir, hay una charla TED que me encanta y que te la recomiendo mucho. Voy a poner el link abajo en los comentarios de este video. Es una doctora que se llama Alia Crum, ¿sí? Que bueno, tiene unos papeles importantes, es graduada de las universidades de Harvard y la Universidad de Yale y actualmente es investigadora de la Universidad de Stanford, ¿sí? Y tiene ella una charla TED que me encanta porque bueno, habla de cómo la ciencia ha comprobado el rol clave que tiene tu mentalidad en la forma en la que funcionan determinados tratamientos médicos o de la forma en la que la gente se recupera o no se recupera de una enfermedad. Te la recomiendo muchísimo, la charla está en inglés, pero tiene muy buenos subtítulos. Si activas los subtítulos en español, están muy bien, así que se entiende perfectamente. Y bueno, vas a poder ver un poco de qué se trata o por qué yo sostengo que esto es tan importante. Yo creo que mantener una actitud positiva y una mentalidad positiva frente a una enfermedad siempre es muy importante, pero en este caso de la retirada de corticoides creo que es más importante todavía porque siendo una enfermedad tan dura, que involucra un sufrimiento tan grande, que involucra también un tiempo tan importante, tan largo, siendo además que no es una recuperación lineal, sino que te vas a poner mejor y después te vas a poner peor de vuelta y después mejor y después peor, siendo también que hay un factor en el cual no se sabe bien cuánto se va a demorar, ni qué es lo que va a pasar el próximo mes o la próxima semana o el próximo día. Y agregándole a todo eso, que es una enfermedad sobre la que se sabe muy poco y particularmente la comunidad médica hoy en día sabe muy poco, entonces uno se siente muy solo, muy incomprendido, muy incomprendida. Sumando todo esto, bueno, la parte mental y la parte anímica, la verdad que siempre sufren mucho eh, y uno se siente, bueno, la verdad que en un remolino de sensaciones
que generalmente suelen incluir mucha depresión. La gente sufre muchísima depresión mientras pasa por esto, muchísima ansiedad, y uno siente mucho aislamiento porque se aísla físicamente, porque uno no puede generalmente salir y ver gente, pero aparte uno se siente, como dije antes, solo o sola con respecto a que el entorno generalmente no lo entiende, la familia no te entiende, los amigos, las amigas no te entienden, y a veces tus médicos ni siquiera te entienden. Por lo tanto, bueno, todo este combo hace que mentalmente y anímicamente esto sea muy difícil de sobrellevar, y que las personas que pasan por esto, la verdad, sufran mucho, no solo físicamente, sino también en ese sentido, ¿no? En el sentido emocional y en el sentido mental. Y por eso creo yo que es importante abordarlo. Y bueno, a mí desde los primeros días, desde que yo empecé con este proceso, ahí en mis primeros meses tan difíciles, hasta el día de hoy, que ya considero que este proceso para mí está terminado y superado, siempre me ha gustado mucho ayudar y aportar en los grupos de apoyo de Facebook en ese costado, en la parte mental y en la parte anímica. Eh, no sé, siento que tengo mucho para aportar por ahí. Yo no soy una persona por ahí que conozca mucho de los detalles de tal medicamento o tal cosa de la piel o esto o aquello. Ese como que es mi punto débil, y en cambio me gusta mucho apuntarle ahí a la parte anímica y tratar de ayudar a la gente por ese lado. Yo siempre me he definido un poco como un optimista crónico, y siempre trato de verle el lado bueno a las cosas, y siempre mantengo o trato de mantener una actitud positiva frente a las cosas, y por lo tanto desde los primeros días en los que yo he estado pasando por esto, siempre voy escribiendo algunos textos. Me gusta mucho escribir, y he estado escribiendo textos y compartiendo puntos de vista en los grupos de Facebook que tienen que ver con esto, que apuntan a esto, ¿no? A tratar de ayudar a la gente cuando se siente ahí un poco derrotada o deprimida. Y lo que voy a hacer en este video va a ser leer, ¿sí?, algunos de esos textos que yo he estado compartiendo a lo largo de estos años, ¿sí? Va a ser el único video en el que voy a leer, porque bueno, esas cosas ya están escritas, ya las tengo, las he ido guardando con el paso de los meses y los años, y entonces eh, como que en este caso me parece mucho más sencillo leerlos. De manera que bueno, va a ser un conjunto de 7, 8, 9 textos que voy a leer, y que apuntan todos a lo mismo, ¿sí? A darte esperanza, a darte coraje, a darte fuerza, a si te sentís un poco, no sé, como que no podés con esto, que es muy común, ¿eh? Lo primero sería bueno que lo aceptes, porque es muy común sentirse muy derrotado, o con mucha depresión y con mucha ansiedad. Así que lo primero es aceptarlo, pero lo segundo, una vez que se acepta y que te permitas estar así, pero además de permitirte estar así, estaría bueno bueno, que lo enfrentes de alguna manera, y espero que estos textos que voy a leer te ayuden un poco con esa parte. En mi opinión, puedes ver la difícil situación en la que te encuentras desde dos puntos de vista muy diferentes. Puedes pensar: esto es terrible, no para de empeorar, no puedo soportarlo más, pareciera que nunca va a terminar. O puedes, en cambio, pensar: wow, esto que estoy viviendo es exactamente igual a lo que siempre describen todas las personas que ya se han sanado de esto. No necesito decirte qué opción es la que te sugiero que tomes. Cuando yo estaba atravesando los primeros meses de mi proceso y veía que mi condición no paraba de empeorar y empeorar con cada día que pasaba, naturalmente que me sentí muy mal al respecto. Pero al mismo tiempo, con cada nuevo síntoma que aparecía, me convencía más y más de que yo no tenía un eczema severo, sino que en realidad era un adicto al corticoide, especialmente cada vez que se manifestaba algún síntoma que no es típico del eczema, como la visión borrosa, los pies inflamados o la piel quemante.
Ahora bien, en la medida en que me iba convenciendo más y más de que yo era un adicto al corticoide, la mala noticia era que evidentemente me esperaba un proceso muy duro por delante. Pero la buena noticia era que ese proceso me llevaría a sanarme de mi condición, tal y como ya le había sucedido a las cientos y cientos de personas cuyos testimonios yo leía y veía constantemente en los grupos de apoyo de Facebook, en los blogs similares a este y en los videos de YouTube similares a este. Si recientemente has dejado los corticoides y tu condición ha empeorado muchísimo en un tiempo muy corto, si los síntomas no paran de agravarse día tras día y si además, en la medida en que pasa el tiempo, van apareciendo síntomas nuevos, pues la buena noticia es que probablemente hayas encontrado la causa de ese supuesto eczema severo que venías arrastrando desde hace mucho tiempo y que parecía no tener solución. La tiene, sí que la tiene, y acabas de encontrarla. Cuando estás en tu peor momento, cuando estás en lo más duro del proceso, miras hacia adelante y pareciera que no puedes ver el final de toda esta historia. Hay una razón muy simple por la que eso sucede, y en realidad es la misma razón por la que no puedes ver París desde Beijing, porque está lejos, pero aún así, ahí está. Si vieras a miles de personas comer una fruta extraña, exótica y desconocida, y luego vieras que todas esas personas mueren inmediatamente después de comer esa fruta, ¿la probarías? Por supuesto que no. Estoy segurísimo de que no lo harías porque después de haber visto lo que viste, tendrías la certeza de que si la pruebas, perderías la vida también. Entonces, ¿por qué habrías de dudar de que te vas a sanar? Miles de personas ya han dejado los corticoides, atravesaron el infierno de la retirada y se sanaron. ¿Por qué habría de ser diferente en tu caso? Volviendo a ese caso hipotético que mencioné antes, estoy seguro de que no pensarías, bueno, voy a probar esta fruta de todos modos, tal vez yo sea un caso excepcional y no me mate. Por supuesto que no se te ocurriría pensar así. De manera que en este caso tampoco tienes motivos para pensar que no te vas a sanar. Tu cuerpo y tu piel funcionan de la misma manera que las de quienes ya nos hemos sanado. Si estás pasando por lo mismo que pasamos nosotros, no tienes motivos para pensar que no vas a acabar de la misma manera, curándote. A menudo leo en los grupos de apoyo a muchas personas diciendo cosas como: veo la piel de otras personas y me pregunto por qué yo tengo que sufrir y ellas no. O quiero una vida normal como la de todos los demás. Pues bien, yo creo que nuestra vida es normal, porque prácticamente todo el mundo pasa por una experiencia extremadamente difícil y traumática a lo largo de sus vidas. Es decir, es absolutamente normal tener que atravesar al menos una situación muy compleja en algún momento. Claro, el problema es que nuestra condición es visible por estar relacionada con la piel, pero no tenemos ni idea de lo que le puede estar pasando o lo que le ha pasado al vecino, a una compañera de trabajo o incluso a ciertas personas más cercanas como amistades y familiares. El hecho de que no podamos notar a simple vista que alguien está pasando por un problema no significa que esa persona esté libre de batallas. Y es más, hay una infinidad de situaciones incluso mucho más difíciles que la nuestra y que sin embargo no se manifiestan a simple vista. Hay personas que padecen enfermedades incurables, otras que lo pierden todo debido a un desastre natural o a un mal negocio, o quienes están atrapados en un trabajo que odian durante décadas, o quienes son enviados a la guerra o son víctimas de ella. Hay una enormidad de personas nacidas en la pobreza y otras que han sido abusadas sexualmente o quienes han tenido que pasar por la devastadora experiencia de perder un hijo o una hija. Me da la sensación de que nosotros, los adictos al corticoide, con frecuencia miramos a las demás personas y todo lo que vemos es su piel. Pero, claro está,
Hay mucho más que eso. Y no tenemos ni idea de qué clase de problemas puede estar atravesando esa persona cuya piel o cuya vida tanto envidiamos. Nuestras vidas son normales. Simplemente apestan en este momento, pero son normales. No tenemos una piel normal, es cierto. Pero otros no tienen una vista normal, o comportamientos sociales normales, o trabajos normales, o piernas, cerebros, corazones, padres, relaciones de pareja, o funciones cognitivas normales. Y así con un sinfín de etcéteras. Pero sus vidas son normales, y la nuestra también lo es. Ahora bien, ir desde la cuna hasta la muerte sin tener que lidiar con ni una sola situación de mierda, eso es anormal para mí. Sí, es cierto, muchas veces no nos entienden, pero también debemos tratar de entenderlos nosotros a ellos. Quiero decir, creo que la única forma de comprender verdaderamente lo que se vive cuando uno atraviesa la retirada de corticoide es precisamente atravesándola en persona. Por poner solo un ejemplo, si yo no hubiera sentido en mi propia piel esa picazón absolutamente indescriptible, probablemente también pensaría que una persona debiera ser capaz de concentrarse y dejar de rascarse, sin importar cuánta picazón sienta. Pero gracias a que la sentí en carne propia es que puedo dimensionar cuán intensa es en realidad y comprender por qué la necesidad de rascarse es siempre más fuerte que nuestra intención de no hacerlo. Y así con cualquier otro síntoma, o mejor dicho, con toda nuestra condición en general. Creo que es sencillamente inimaginable y que no hay forma de dimensionar el sufrimiento que se experimenta durante la retirada de corticoides, a menos que tengas la desgracia de vivirla en carne propia. Cuando comprendí eso, comencé a entender por qué algunos de mis amigos y familiares no me entendían a mí. Con frecuencia veo a muchas personas que ya han dejado atrás la peor parte del proceso preguntarse cuándo será que, por fin, van a terminar de sanarse del todo y cuándo será que podrán tener una piel completamente normal. Como probablemente ya sabes, mi condición mejoró muchísimo en un periodo relativamente corto de tiempo, alrededor del mes 10 u 11 de mi proceso. A partir de ahí recuperé mi vida y comencé de a poco a retomar mis actividades habituales. Sin embargo, a medida en que fueron pasando los meses, fui notando que había ciertos pequeños inconvenientes en mi piel que persistían, o bien que había ciertos síntomas que por momentos regresaban, aunque ya no con la severidad de antes. Durante este tiempo yo también empecé a preguntarme cuándo tendría al fin una piel normal, hasta que me di cuenta de que ya tenía una piel normal y lo que realmente estaba pidiendo era una piel perfecta. Las personas normales no son perfectas, las relaciones normales no son perfectas, las vidas normales no son perfectas. Entonces, ¿por qué la piel normal habría de ser perfecta? Mi piel ciertamente estuvo muy lejos de ser normal durante el primer año de la retirada de corticoides, pero después de eso mejoró mucho y me quedé con un simple caso de eczema o dermatitis. Sin embargo, seguía anhelando esa piel supuestamente normal hasta que, como ya dije, me di cuenta de que en realidad ya la tenía. Hoy estoy en paz con mi piel, que tiene algunos problemas, así como también tienen problemas las personas normales, las relaciones normales y las vidas normales. Por otra parte, también recordé que mi piel ya presentaba algunos problemas desde antes de que yo comenzara con el uso y abuso de los corticoides. Esos problemas claramente no eran causados por los corticoides, de manera que entendí que no tenía motivos para esperar que mi retirada de corticoides me dejara con una piel perfecta, porque mi piel no era perfecta desde antes de mi adicción.
Siempre debes tener en cuenta que la retirada de corticoides va a permitir que te sanes de tu adicción a este medicamento, pero no por eso va a hacer que desaparezca tu eczema inicial, es decir, la causa por la que probablemente fuiste al dermatólogo y te recetaron corticoides. Pero entonces, ¿qué sentido tiene dejar los corticoides y atravesar todo este sufrimiento? Pues como ya he dicho en otros artículos, el eczema real, la dermatitis real, la psoriasis real y otras afecciones de la piel, si bien son molestas y difíciles de tolerar, son muchísimo más tolerables que una adicción al corticoide. El síndrome de piel roja es una enfermedad que sencillamente no te permite vivir y siempre va a ser preferible lidiar con un eczema antes que con una adicción al corticoide. En síntesis, creo que es muy importante moderar las expectativas que tienes respecto a tu piel. No creo que sea bueno demandar o esperar perfección, ni en este ni en ningún otro ámbito de la vida. Dudo que sea sano anhelar un trabajo perfecto, o una relación de pareja perfecta, o unas vacaciones perfectas. La normalidad y la perfección son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿estás realmente deseando una piel normal? ¿O en realidad ya la tienes y estás pretendiendo que, en lugar de ser normal, sea perfecta? Este texto que voy a leer a continuación lo escribí durante el tercer mes de mi proceso, que fue sin duda el peor de todos los meses para mí. Y bueno, lo voy a leer exactamente igual que como lo escribí en aquel momento. ¿Sí? Estaba buscando, bueno, como dice el título, estaba buscando ver el vaso medio lleno y me puse a pensar en las cosas buenas en lugar de tratar de centrarme en las malas, que eran eh, las que eran más evidentes, obviamente. Así que bueno, lo voy a leer exactamente igual que como lo escribí en aquel momento. Primero, tengo una enfermedad causada por la adicción a un medicamento, lo que significa que tengo el privilegio de tener acceso a atención médica y que puedo comprar medicinas en gran cantidad, un derecho humano básico que millones de personas en este mundo no tienen. Segundo, después de contraer esta enfermedad pude encontrar mucha información en Internet al respecto, lo que también me hace sentir privilegiado, ya que millones de personas en este mundo no tienen acceso a esa herramienta. Tercero, pude entender esta información que encontré en Internet solo gracias a que puedo hablar inglés, un idioma que un porcentaje muy bajo de la población de mi país puede comprender bien. Pero yo tengo el privilegio de haber estudiado este idioma desde la infancia. La información disponible en español sobre esta enfermedad es casi inexistente. Estoy seguro de que no hubiera encontrado nada al respecto si no hubiese buscado información en inglés. Cuarto, tengo suerte de que algunos de los médicos que conocen bien esta enfermedad y la tratan, Rapaport, Fukaya, son extremadamente generosos y en lugar de guardarse su conocimiento para su beneficio personal, han compartido una enormidad de información en sus blogs personales y en varias entrevistas sin pedir nada a cambio. Quinto, tengo la suerte de que un grupo de personas que ya ha pasado por este proceso ha tenido la enorme amabilidad de dedicar gran parte de su tiempo a trabajar en una asociación, ITSAN, que difunde información muy útil acerca de esta enfermedad y que ayuda a las personas como yo a atravesarla. Estas personas ya han perdido mucho tiempo de sus vidas mientras se recuperaban, pero aún así, ahora que ya están curadas, dedican buena parte de su tiempo a ayudar generosamente a los demás y lo hacen muy bien. Gracias, Itzan. Sexto, me he beneficiado enormemente de la gran cantidad de información que muchas personas, comparten en videos de YouTube y en blogs personales acerca de sus propias experiencias con respecto a este proceso. Todas estas personas dedican gran parte de su tiempo libre a ayudar a otras que ni siquiera conocen y lo hacen sin pedir nada a cambio,
por el solo hecho de ayudar a sus pares. Séptimo, he tenido una suerte enorme al encontrar los grupos de apoyo que hay en Facebook relacionados con esta enfermedad, porque significan muchísimo para mí. En primer lugar, no me siento solo en esta lucha. En segundo lugar, allí siempre encuentro grandes cantidades de información y consejos. Y finalmente, y lo más importante, me trae mucha fe, tranquilidad y confianza el leer los testimonios de las personas que ya se han mejorado y que han tenido la enorme amabilidad de permanecer en el grupo. Con el solo hecho de escribir cosas como sí, yo estuve así durante mi tercer mes, no te preocupes, ya pasará, me dan un empujón de esperanza tan pero tan grande que resulta absolutamente invaluable. Y no puedo decirles cuánto amo ver sus fotos de antes y después. Mi piel ahora mismo se parece mucho a sus fotos de antes, pero gracias a ustedes sé que algún día se verá como en sus fotos de después. Octavo, soy un privilegiado por haber podido dejar mi trabajo y usar mis ahorros mientras paso por esto, y también porque tuve la oportunidad de regresar a vivir con mi madre, quien está jubilada y me está cuidando a tiempo completo. También tengo el enorme privilegio de tener agua caliente y una bañadera. Estoy seguro de que nos sorprendería conocer el porcentaje de la población mundial que no tiene acceso a estas cosas, aparentemente tan básicas y que normalmente damos por sentadas. Noveno, aprenderé de esta experiencia. Me voy a mejorar y después aprovecharé mi tiempo más sabiamente y disfrutaré cada segundo. Me volveré más fuerte y enfrentaré las dificultades con mayor confianza. Seré más comprensivo con las personas enfermas y también con quienes tienen necesidades especiales. Seré, gracias a esto, una mejor persona. Décimo, como tengo tanto tiempo libre mientras estoy en la bañadera, estoy pudiendo hacer cosas que siempre había querido hacer, pero que siempre dejaba para más adelante, como escribir mis propias canciones o leer el larguísimo Don Quijote de la Mancha. Décimo primero, gracias a esta experiencia he podido reconfirmar que tengo una familia excelente y amistades incondicionales que permanentemente me están ofreciendo ayuda real y que han probado ser de esas personas que están siempre en las buenas y sobre todo en las malas. Por último, y no por eso menos importante, tengo la suerte de tener una enfermedad que tiene cura. Sé que me voy a mejorar y sé que ustedes también. Este texto que voy a leer a continuación lo escribí en agosto de 2018. Ahí llevaba 19 meses de haber dejado los corticoides, ¿sí? Ya estaba bastante bien. Y bueno, lo escribí en ese momento. Cuando yo supe por primera vez sobre la existencia de la adicción y la retirada de corticoides, estaba viviendo en China. Después de pasar toda una noche leyendo y viendo testimonios de otras personas, me convencí de que eso era lo que me estaba sucediendo y resolví que lo que debía hacer era dejar los corticoides y atravesar el difícil proceso de retirada. Inmediatamente me di cuenta de que no iba a poder hacerlo solo, sin ayuda de nadie, de manera que al día siguiente, sin exagerar, reservé el vuelo a mi ciudad natal en Argentina. Inmediatamente después de eso, dejé mi trabajo como profesor de inglés, vendí todo lo que pude, regalé el resto y una semana más tarde ya estaba de regreso en mi país, después de haber vivido en el extranjero en diferentes lugares durante 12 años ininterrumpidamente. La retirada de corticoides no solo me trajo de regreso a mi ciudad natal, sino que también me trajo de vuelta a la casa de mi madre, una mujer jubilada de 70 años que acababa de pasar por un par de años muy difíciles, enfrentando una enfermedad que al principio casi la mata, y luego la dejó postrada en una cama sin poder caminar,
hablar o reconocer a las personas, ni siquiera a sus propios hijos. De alguna manera ella logró salir de esa condición y para el momento en que yo regresé a su casa, ella ya estaba bastante bien. Pero tan pronto como llegué, ella inmediatamente mejoró aún mucho más, ya que su instinto maternal probablemente le indicó que tendría que estar más fuerte que nunca para cuidar de su hijo enfermo. Mi proceso de retirada de corticoides fue tan desagradable y duro como ustedes ya saben, pero afortunadamente experimenté una notable mejoría alrededor del 11º mes. Y desde entonces las cosas han ido bastante bien, más allá de alguna pequeña cosita por aquí o por allá. Solamente un brote relativamente significativo que ahora ya está prácticamente superado. Durante esos 11 meses mi madre fue mi enfermera personal a tiempo completo, ayudándome con todo lo que necesitaba y haciendo que mi proceso fuera al menos un poco más tolerable. Ella me traía comida a la bañera durante los meses en que yo no podía salir del agua. Iba a la farmacia a comprar medicamentos, vendajes, cinta adhesiva, algodón y muchas otras cosas. Limpiaba mi habitación varias veces al día, lavaba mi ropa y mis sábanas llenas de sangre, exudado y pedacitos de piel. Me ataba y me desataba las manos, cocinaba todas mis comidas y me veía sufrir durante todo el proceso, lo cual seguramente fue la parte más difícil para ella. Pero el tiempo pasó y finalmente logramos salir de esa situación. Y hace unos meses decidí que ya estaba lo suficientemente bien como para arrendar un lugar para mí e irme a vivir solo. Encontré un lugar a solo 2 cuadras de la suya, porque después de haber vivido a 18.000 kilómetros de distancia durante muchos años, simplemente no quería ir demasiado lejos. Vi diferentes departamentos, pero cuando entré a en el piso 21, vi la vista a través de la ventana y dije, este es el indicado. Después de todos esos meses pasando interminables horas en la bañadera, necesitaba una linda vista, necesitaba sol, cielo azul, pájaros volando frente a mis ojos. Y ahora tengo todas esas cosas y las aprecio mucho más que antes, porque, créanme, hay vida después de la retirada de corticoides y es absolutamente maravillosa. Hoy mi mamá vino a visitarme. Fuimos directamente al balcón y nos sentamos ahí durante unas horas bajo el sol y comimos galletas con mermelada y tomamos mate. Hace menos de un año atrás cosas así de simples me parecían una ilusión, pero ahora son reales, absolutamente reales. Y hoy quiero agradecerle a mi madre por todo lo que ella hizo por mí y también quiero pedirte que sigas adelante. Quiero que mires a través de mi ventana. Tiene vista, una vista a tu futuro. El tiempo te va a sacar de esto, pero debes ser fuerte y seguir adelante. A mí también me parecía imposible, a mí también me parecía insoportable y a mí también me parecía interminable, pero terminó. Y va a terminar para vos también. Así que por favor, mantenete fuerte y seguí adelante. Agregame como amigo en las redes o envíame un mensaje privado en cualquier momento, por cualquier cosa y con la frecuencia que necesites. Te prometo que voy a hacer lo mejor que pueda. Vamos a sacarte de esta mierda. Mucha fuerza. El texto que voy a leer a continuación, que es el último de esta serie, de este video, lo escribí en enero de 2019. Para ese entonces yo llevaba 2 años de haber dejado los corticoides, ya estaba muy bien, ya me sentía completamente recuperado.
y lo escribí el mismo día en que pude por fin volver a viajar. Viajar es mi gran pasión, es la gran pasión de mi vida. Quiero aclarar que físicamente yo ya me sentía lo suficientemente bien como para viajar desde mucho tiempo antes. Yo no tuve que esperar 2 años para sentirme bien para viajar, pero esta situación por la que pasé, la retirada de corticoides, obviamente que me dejó en una situación económica, la verdad, bastante terrible, por lo cual, bueno, por eso mismo fue que tuve que esperar 2 años desde que dejé los corticoides para poder volver a hacer lo que tanto amo. Insisto, no es que recién a los 2 años yo me sentí lo suficientemente bien como para hacerlo. De hecho, creo que al año yo ya me sentía, la verdad, físicamente bien. Todavía quedaban algunas cositas, pero ya me sentía bastante bien. Pero bueno, como dije, recién a los 2 años finalmente pude volver a hacerlo, y esto es lo que escribí ese mismo día, el día que empezaba ese viaje. Y viajar es esa hermosa presión para sentirme más vivo, dice mi amigo Mati Band en su canción Salí. Y resulta curioso, por decirlo menos, que en toda esa maravillosa frase, la única palabra que pudiera en algún caso estar de más sea justamente la palabra más. Hay cosas que nos hacen sentir más vivos y hay otras que nos hacen sentir lisa y llanamente vivos. Todos las tenemos, y en mi caso no es ninguna novedad que aquello que me hace sentir vivo no es otra cosa más que viajar. Cualquiera que me conozca un poco sabe bien que para mí viajar es mucho más que algo que yo quiero hacer. Es en realidad lo que yo quiero ser. El 4 de octubre de 2016 me tomé esta foto justo antes de abordar el vuelo que me llevaría de regreso a China desde la ciudad de Bandar Seri Begawan, capital del Sultanato de Brunei. Había pasado 3 semanas viajando por el sudeste asiático y ese día mi viaje llegaba a su fin. Y si en ese mismo instante alguien me hubiera dicho que iba a tener que esperar 2 años, 4 meses y 6 días para volver a viajar, yo le hubiera dicho a esa persona que estaba completamente loca. Le hubiera apostado hasta las uñas de mis pies a que se equivocaba rotundamente, porque me hubiese parecido totalmente descabellada la idea de no viajar por un espacio de tiempo tan prolongado. Y si la razón por la cual ese supuesto escenario me hubiera resultado tan improbable, si no imposible, tiene que ver con el doble filo que supone la existencia de esas cosas que nos hacen sentir vivos. Por un lado, la vida nos sonríe de oreja a oreja cuando hay presencia de esas cosas, cuando están, cuando suceden. Pero también puede pasar que de repente nos falten. Y si nos falta aquello que nos hace sentir vivos, terminamos irremediablemente por sentirnos no vivos, que no es más que una forma un poquito menos jodida de decir muerto. Y entonces, ¿por qué extraña razón hubiese yo querido sentirme no vivo durante 2 largos años o incluso más? Por otra parte, en mi cabeza el año 2017 ya tenía nombre propio y se llamaba África. Después de 4 años viviendo en Asia, me sentía listo para dar por cerrado ese capítulo y empezaba a cranear, a pensar lo que habría de ser el tercer viaje de larga duración de mi vida, esta vez por tierras africanas. Pero ya se sabe que, como bien canta Blades, la vida te da sorpresas, y resultó ser que si aquella mañana, en el aeropuerto de Bandar Seri Begawan, yo efectivamente hubiera apostado las uñas de mis pies a que no pasaría más de 2 años sin viajar, las hubiera perdido todas, las 10. Porque apenas unos meses más tarde, las circunstancias de repente tomaron un giro radical y absolutamente inesperado.
cuando una brutal enfermedad le puso final anticipado a mi vida en China y me trajo abruptamente de regreso a mi Rosario natal, tras 12 años viviendo ininterrumpidamente fuera del país. Me tuve que resignar, entre muchas otras cosas muchísimo más terribles que no viene al caso mencionar acá, a la idea de no poder viajar por un buen tiempo. Ya la sola idea de no poder salir del país me jodía bastante, pero en realidad la situación era bastante más siniestra. Porque no solo no podía salir de Argentina, sino que ni siquiera podía salir de mi ciudad, de Rosario. Y no solo no podía salir de Rosario, sino que ni siquiera podía salir de la casa de mi mamá. Y no solo no podía salir de la casa de mi mamá, sino que ni siquiera podía salir del baño. Y no solo no podía salir del baño, sino que ni siquiera podía salir de adentro de la bañadera. Pequeño cambio, ¿no? Porque los años que yo pasé en China fueron probablemente mis años más viajados, y mis ojos se mal acostumbraron durante ese tiempo a la más absoluta variedad de paisajes. Un día contemplaban terrazas de arroz en el norte de Vietnam, y unos meses después calculaban la altura de los rascacielos de Hong Kong o Singapur. Una noche se encandilaban con las luces de la Torre Eiffel, otra noche con las Torres Petronas en Kuala Lumpur, y más tarde con la casi irreal luminiscencia fosforescente de las Noctilucas en una diminuta isla de Camboya. Una tarde veían el sol asomarse tímidamente entre las nubes en el cielo de Praga, y al poco tiempo se deleitaban con una luna que dominaba un cielo infinitamente estrellado en una playa de Filipinas. Pero un día el viento caprichoso sopló en contra y todo se fue al mismísimo carajo, así, sin previo aviso. Y ahora todo aquello no era más que recuerdo, o tal vez un mero espejismo. Ahora, esos mismos ojos no hacían más que ver, día tras día, hora tras hora y segundo tras segundo, los eternos azulejos rosas del baño de la casa de mi mamá, las llaves del agua, la canilla y 3 botellas de champú. No sabía bien qué o quién, pero algo o alguien me había despojado de eso que yo era, y ahora ya no era nada. La cantidad de tiempo que uno pasa dentro de la bañera durante el proceso de recuperación de esta enfermedad es casi inimaginable. Pero lo que resulta del todo inimaginable es en realidad la cantidad de sufrimiento y dolor que conlleva el proceso. Antes de haber pasado por esa experiencia, jamás había pensado que se podía sufrir tanto. Pensaba que había ciertos límites en cuanto al dolor que un cuerpo podía soportar, y suponía que uno podía llegar, una vez pasados esos límites, a morirse del dolor. Pero aprendí que no. Aprendí que hay dolores que no te matan, pero son tan inconcebibles que hacen que quieras estar muerto. Y al experimentar algo así, resulta inevitable que un día, tarde o temprano, la idea de tirar la toalla aparezca, se haga presente, se encarne y se muestre como la única solución posible frente a ese dolor intransitable. Cuando a mí me llegó ese día, supe con claridad que solamente me iba a mantener a flote aferrándome a algo. Y si de escaparle a la muerte se trata, ¿a qué otra cosa te vas a aferrar, sino precisamente a aquello que te hace sentir vivo? Siempre he pensado que esta suerte de adicción a los viajes podría tal vez expresarse matemáticamente en forma de ecuación. Una ecuación extraña y diabólica en la cual, mientras más lugares visitas, más te faltan por visitar. Y siempre he detestado eso. Me molesta profundamente la sensación de estar con los pies en un lugar y con la cabeza en el próximo posible destino. Me jode muchísimo y sin embargo hasta ahora no he sido capaz de resolverlo del todo. Pero por puro berrinche del azar o del destino, eso mismo que siempre he detestado tanto,
ahora iba a transformarse irónicamente en mi salvavidas. Porque fue ahí, sentado en la bañadera, queriéndome morir, mirando todo el puto día las llaves del agua, la canilla y esas 3 botellas de shampoo, que en un determinado momento fui capaz de ver más allá de esos eternos azulejos rosas y darme cuenta de que no me podía morir por la sencilla razón de que había aún mucho mundo no recorrido, mucho mapa sin rayar, mucha ruta sin pintar. Había mucho Estambul, mucho Varanasi, mucho Tegucigalpa y mucho Nairobi. Quedaba mucho Irán, mucho Paraguay, mucho Namibia y mucho Jamaica. El mundo estaba lleno de Medio Orientes, de Áfricas subsaharianas, de Europas del Este y de Guayanas. Esa suerte de revelación llegó en el momento justo para convencerme de que tenía que aguantar, de que tenía que seguir tirando del carro, de que esa condición de no vivo tenía fecha de caducidad. Por más incierta que esa fecha fuera, la tenía. El día iba a llegar y a partir de ese día yo iba a ser capaz de volver a hacer lo que amaba. Y supe en ese mismo instante que tener la posibilidad de volver a hacer lo que amaba justificaba cualquier esfuerzo y valía cualquier costo. Valía todos y cada uno de los infinitos segundos que estaba pasando encerrado en esa bañadera de mierda. Valía cada rasguño de la piel, cada gota de sangre vuelta a costra y cada infección del cuerpo y el alma. Valía todo, y si lo valía todo, no era más que por una razón tan sencilla como inequívoca: la profunda y total convicción de que volver a hacer lo que amás no es otra cosa más que volver a ser vos. Bueno, esos son todos los textos que quería compartir en este video, el noveno de la serie. Como dije, la idea es que si te estás sintiendo en este minuto un poco derrotado o derrotada, con mucha depresión o con mucha ansiedad, o que sentís que esto no va a terminar nunca, bueno, ojalá te hayan ayudado de alguna manera. Eh, Esa es en definitiva la intención. Es muy importante que te mantengas fuerte porque juega un rol muy importante en tu recuperación. No da lo mismo, no da lo mismo tu mentalidad, lo que pienses, lo que creas que va a pasar en el futuro. De manera que, bueno, es necesario que te mantengas siempre con mucha fuerza y con mucha fe en el proceso. Recordad que, bueno, todos los videos tienen también una versión escrita y en el blog, y bueno, el link a ese blog y a ese artículo, el noveno artículo, lo vas a encontrar abajo en la descripción. Vas a encontrar, como siempre, algunos links útiles. Vas a encontrar el link a la charla TED que te mencioné al principio. Y bueno, nada, queda un video más, nada más de la serie. Va a ser muy breve. Te voy a mostrar muy rápidamente lo que es mi vida actual, no en el plano personal, pero sí en el plano de mi piel. Voy a hacer una pequeña comparación entre lo que para mí es mi eczema o mi dermatitis con lo que estoy lidiando ahora, que es un chiste, que es muy leve y muy llevadero, y lo que fue la adicción al corticoide y la retirada del corticoide. ¿Sí? Va a tener también una parte, eso va a ser, me parece interesante, estaría bueno que lo veas si estás pasando o si vas a pasar por este proceso. Y bueno, después te voy a mostrar simplemente 5, 6 o 10 fotitos y contarte un poco cómo está mi vida ahora muy rápidamente, y con eso voy a cerrar
esta serie porque la verdad que creo que ya he dicho todo lo que quería decir y ya he mostrado todo lo que he querido mostrar. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Espero que te haya sido de utilidad. Y nada, eso. Hasta el próximo. Chau, chau.